El 29 de abril de 1975 se convirtió en el día más vergonzoso de la historia militar estadounidense moderna. El coronel Stuart Harrington observaba desde la azotea de la embajada americana en Saigón, mientras helicópteros evacuaban desesperadamente a diplomáticos, soldados y civiles vietnamitas que habían confiado en las promesas americanas de protección. Las fuerzas norvietnamitas avanzaban imparablemente hacia la ciudad, y lo que había comenzado como una retirada estratégica ordenada se había convertido en una huida caótica que sería transmitida por televisión a millones de americanos que observarían con horror el colapso de 20 años de compromiso militar. Harrington había servido 2 tours completos en Vietnam. Había visto morir a compañeros. Había creído firmemente en la misión, y ahora se encontraba supervisando la evacuación más humillante en la historia de las Fuerzas Armadas estadounidenses. La Operación Frequent Wind había comenzado oficialmente, pero en realidad era el reconocimiento final de que Estados Unidos había perdido completamente una guerra que había costado 58,000 vidas americanas y más de 150 billones de dólares. Los helicópteros CH-47, Chinook y UH-1 Huey aterrizaban constantemente en la azotea de la embajada, cargando personas con la desesperación de quienes sabían que quedarse significaba probable tortura o muerte bajo el régimen comunista que se acercaba. Harrington había recibido órdenes específicas de priorizar ciudadanos americanos, pero veía las caras de traductores vietnamitas, informantes, colaboradores locales y sus familias que habían arriesgado todo por cooperar con las fuerzas estadounidenses, y sabía que muchos serían abandonados a su suerte por pura falta de espacio en los helicópteros de evacuación. Las calles de Saigón se habían convertido en un caos total de pánico civiliano. Multitudes desesperadas se agolpaban alrededor del perímetro de la embajada, escalando muros, suplicando ser incluidos en la evacuación, mientras marines estadounidenses tenían órdenes de mantener el orden utilizando cualquier medio necesario. La ironía era brutal. Soldados americanos estaban literalmente empujando y rechazando a las mismas personas que habían sido sus aliados durante años de conflicto. Harrington escuchaba gritos en vietnamita que no necesitaba traducir para entender su significado. ¡No nos abandonen! ¡Prometieron protegernos! ¡Tenemos hijos americanos! Las promesas hechas por diplomáticos y generales durante años de war se evaporaban en cuestión de horas, reemplazadas por la cruda realidad de una evacuación que priorizaba la supervivencia sobre la honor. ¿Has vivido algo similar? Los comentarios están llenos de historias como esta sobre promesas rotas en momentos críticos. El general Frederick Weyand había llegado a Vietnam apenas semanas antes con instrucciones del presidente Gerald Ford de evaluar la situación militar y determinar si era posible algún tipo de defensa final de Saigón. Lo que encontró fue un ejército survietnamita completamente desmoralizado, fuerzas norvietnamitas que avanzaban sin resistencia significativa, y una población civil que había perdido toda confianza en la capacidad americana de cumplir sus compromisos. Sus reportes a Washington habían sido brutalmente honestos. La guerra estaba perdida irreversiblemente. Cualquier intento de resistencia adicional solo resultaría en más bajas americanas sin cambiar el resultado final, y la única opción viable era una evacuación completa e inmediata antes de que las fuerzas comunistas hicieran imposible cualquier retirada organizada. Los últimos días antes de la evacuación final habían sido una pesadilla de decisiones imposibles. El embajador Graham Martin había insistido públicamente en que la situación podía estabilizarse, pero privadamente supervisaba la destrucción sistemática de documentos clasificados, equipos militares sensibles y cualquier evidencia que pudiera comprometer la seguridad nacional americana o identificar a colaboradores locales. Máquinas destructoras de documentos trabajaban las 24 horas, mientras empleados de la embajada quemaban archivos en patios interiores, creando columnas de humo que eran visibles desde kilómetros de distancia y que servían como señales inequívocas para la población local de que los americanos se estaban preparando para abandonar definitivamente el país. Lo que pasó después cambió todo para la percepción americana del poder militar. El coronel Harrington recibió la orden más difícil de su carrera militar: seleccionar quién podía subir a los últimos helicópteros y quién tendría que quedarse atrás. Las listas de evacuación incluían ciudadanos americanos, personal diplomático esencial y un número limitado de refugiados de alta prioridad. Un eufemismo cruel para describir a vietnamitas cuya cooperación con Estados Unidos los había marcado para represalias comunistas. Pero las listas eran académicas cuando confrontadas con la realidad de multitudes desesperadas que habían llegado hasta la embajada con la esperanza de salvación.
Harrington observaba familias completas siendo separadas, niños subiendo a helicópteros mientras padres quedaban atrás, esposas americanas evacuadas, mientras esposos vietnamitas eran rechazados, traductores que habían arriesgado sus vidas durante años siendo abandonados porque no tenían el paperwork correcto en el caos de los últimos momentos. La imagen que se convertiría en el símbolo más duradero de la humillación americana fue capturada por el fotógrafo Hubert Van Es, un helicóptero UH-1 evacuando personal desde la azotea de un edificio residencial, con una escalera precaria y personas subiendo desesperadamente hacia la salvación. Aunque comúnmente se creía que la foto era de la embajada americana, en realidad mostraba la evacuación de un complejo de apartamentos donde vivían empleados de la CIA, pero la imagen simbolizaba perfectamente el colapso caótico de 20 años de presencia militar estadounidense. Van Es había documentado no solo un momento histórico, sino la muerte visual del mito de invencibilidad militar americana, que había existido desde la Segunda Guerra Mundial. Miles de personas compartieron este momento histórico cuando las imágenes llegaron a Estados Unidos. El impacto psicológico en la población americana fue devastador. Por primera vez en su historia moderna, Estados Unidos había perdido definitivamente una guerra, había abandonado a aliados que habían confiado en su protección y había sido forzado a evacuar en condiciones que cualquier observador objetivo describiría como una derrota militar humillante. Las imágenes de televisión mostraban helicópteros siendo empujados al mar desde portaaviones para hacer espacio para más evacuados, soldados americanos destruyendo equipos militares para evitar que cayera en manos enemigas, y multitudes desesperadas de vietnamitas tratando infructuosamente de alcanzar los últimos vuelos de evacuación. El teniente coronel Harry Summers había sido uno de los últimos oficiales americanos en abandonar Saigón, y su experiencia encapsulaba la tragedia personal que representaba la retirada para miles de militares que habían servido múltiples tours en Vietnam. Summers había perdido compañeros de clase de West Point. Había visto morir a soldados bajo su comando. Había creído genuinamente que el sacrificio americano en Vietnam estaba protegiendo la libertad democrática en el sudeste asiático. Ahora observaba todo ese sacrificio ser rendered meaningless por una retirada que abandoné todo lo que habían luchado por proteger. Su diario personal de esos últimos días revela la angustia de un professional military, confronting la realidad de que su servicio había sido, en términos prácticos, completamente inútil. La evacuación final de la embajada americana duró 18 horas ininterrumpidas, con helicópteros volando constantemente entre Saigón y barcos de la Navy estadounidense, positioned en el mar de China Meridional. El coronel Harrington fue literalmente el último oficial americano en abandonar la embajada, subiendo al último helicóptero mientras fuerzas norvietnamitas ya habían comenzado a penetrar el perímetro de seguridad. Su partida marcó el fin oficial de la involvement militar americana en Vietnam, pero también el comienzo de décadas de trauma nacional y cuestionamiento sobre el rol de Estados Unidos como potencia mundial hegemónica. La guerra que había begun con promesas de victoria rápida y decisiva terminaba con cines de evacuación que se parecían más a la caída de Berlín en 1945 que a cualquier cosa asociada con el poder militar americano. Esta historia se volvió viral por una razón. Representaba el momento exacto cuando Estados Unidos aprendió que su superioridad militar no era absoluta. Los efectos inmediatos de la caída de Saigón se extendieron mucho más allá del personal militar directamente involved. Hundreds of miles de refugiados vietnamitas llegaron a Estados Unidos en los months siguientes, many habiendo lost everything por su asociación con el esfuerzo de war americano. Communities enteras de vietnamitas americanos se established en ciudades como Houston, San José y Garden Grove, carrying las psychological scars de abandonment y la cultural trauma de forced migration. Sus historias personal complemented el national trauma americano, creating una narrative compleja de loss, regret, y resilience que shaped American foreign policy discussions durante décadas. El presidente Gerald Ford addressó la nación el 30 de abril de 1975, attempting to frame la evacuation como un humanitarian success, rather than un military defeat, pero su rhetoric no podía obscurar la reality de lo que Americans habían witnessed en televisión. Las imágenes de la evacuación fueron played repeatedly in news broadcasts, becoming ingrained en la memory collective americana como símbolos de limitations del power nacional. Congressional hearings subsequentes revealed systemic failures in intelligence, strategy, y diplomatic coordination, que habían contribuido al colapso tan rápido de South Vietnam, despite years de massive American investment in men, money, y equipment militar. For Colonel Harrington y thousands de otros Vietnam veterans,
la fall de Saigon represented una betrayal no solo de Vietnamese allies, but también de su propio sense de military honor y national purpose. Muchos veterans experienced lo que psychologists later termed moral injury, psychological trauma, resultant de actions o inactions durante wartime que violate personal moral beliefs. El abandonment de Vietnamese collaborators durante la evacuation created lasting guilt among military personnel, quien había formed personal relationships con local interpreters, intelligence sources, y civilian contractors que fueron left behind para face probable execution o imprisonment bajo el new communist regime. Los que estuvieron ahí nunca lo olvidaron como la rapid collapse de South Vietnam expose las fundamental weaknesses en American strategic thinking que habían persist durante todo el war. Military advisors habían consistently overestimated la capability y morale de South Vietnamese forces, mientras underestimating la determination y organization de North Vietnamese forces. Intelligence failures había result in poor decision-making at every level de command, desde tactical operations hasta strategic planning, creating una situation donde American forces found themselves support una cause que lacked sustaining popular support entre la very people que supposedly estaban protecting. La aftermath inmediata de la evacuation include tragic scenes de Vietnamese allies attempt to reach American ships per desperate measures, including trying to swim to vessels positioned offshore or launching small boats in dangerous seas. U.S. Navy ships rescued thousands of refugees, but many more perished on el attempt to escape. Captain Harrington later wrote que el guilt de leaving people behind haunted him durante décadas, y que no amount de official justification podía erase la memory de faces pressed against la embassy gates, pleading for inclusion in la evacuation que would save their lives y las de sus families. El strategic implications de la Saigon evacuation extended far beyond Vietnam itself. Soviet leadership viewed la American defeat como confirmation que U.S. military might podía be successfully challenged through prolonged resistance y guerrilla warfare tactics. Esta perception influenced Soviet decision-making durante la Cold War, contributing to more aggressive policies en regiones como Afghanistan y Central America, donde Moscow believed que American resolve podía be tested successfully. Cuban leader Fidel Castro similarly interpreted la Vietnam defeat como vindication de revolutionary struggle against American imperialism, leading to increased Cuban support para leftist movements throughout Latin America. Years later, when Colonel Harrington retired from active duty, he dedicated significant effort to helping Vietnamese refugees quien habían managed to reach America, working con refugee resettlement organizations y veteran groups to provide support para families quien había lost everything por their association con la American war effort. Su work represent una attempt to address personally la moral debt created por la hasty evacuation, but también served como una reminder de la human cost de strategic failures que extend far beyond military casualties official. Su memoir, published decades después de la fall de Saigon, provided detailed accounts de la decision-making process durante those final days, offering insights in cómo military professionalism becomes compromised cuando political objectives become impossible to achieve through military means. La legacy de la Saigon evacuation continue to influence American military planning y foreign policy decision-making today. Military planners now routinely include detailed evacuation plans para civilian personnel y local allies como standard operating procedure para overseas deployments, recognizing que la failure to protect cooperating civilians creates lasting damage to American credibility. El term Saigon moment ha entered military vocabulary como shorthand para any situation where American forces face potential humiliating withdrawal under enemy pressure, y strategic planners work actively to avoid circumstances que might result in similar scenes de abandonment y retreat. Si esta historia te tocó el corazón, compártela para que otros comprendan cómo los moments de defeat militar can create lasting trauma, no solo para those directly involved, but para entire nations forced to confront limitations de su power y influence. La fall de Saigon demonstrated que even superpowers can face circumstances donde military superiority becomes irrelevant, y que la human cost de strategic failure extends far beyond official casualty counts to include moral injury, refugee trauma, y national psychological wounds que persist durante generations después de formal hostilities have ended.